Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a trabajar la lección número 3 del curso de geometría. El tema que vamos a desarrollar, clasificación de los ángulos por la medida. Vamos a ver por la medida cómo se clasifican los ángulos. Tenemos el primer ángulo que se llama ángulo agudo. Ángulo agudo es aquel ángulo que va a medir menos de 90 grados, es decir, de 0 grados hasta 89 grados, ¿correcto? Muy bien. Entonces, primeramente vamos a ver que el ángulo agudo, este ángulo agudo X, va a ser mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados, ¿correcto? El ángulo X es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Muy bien, esto se llama ángulo agudo. Vamos a verificar cuánto mide nuestro ángulo agudo. Vamos a utilizar nuestro transportador. Vamos a ubicar el punto de origen, lo vamos a ubicar con el centro del transportador. Muy bien, ahí lo ubicamos. Ahí nos damos cuenta, ahí. Perfecto. Nos damos cuenta de 0 grados hasta, nos indica 70 grados, ¿correcto? Por lo tanto, este es un ángulo agudo. Recuerda que el ángulo agudo es menor de 90 grados, menor de 90. O sea, quiere decir que puede medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, ¿no? 85 grados son ángulos agudos. Muy bien, entonces este ángulo X mide igual a 70 grados. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora ángulo recto. ¿Por qué se llama ángulo recto? Se llama ángulo recto cuando mide 90 grados. Y se va a caracterizar, todo ángulo recto se va a caracterizar cuando tú veas un cuadradito. Un cuadradito pintado, ¿no es cierto? Y este cuadradito X, vamos a ponerle, va a medir igual a 90 grados, ¿correcto? Vamos entonces a verificar, a ver, usando nuestro transportador, colocamos en el centro y nos damos cuenta que el ángulo mide 90 grados, ¿correcto? Entonces se llama ángulo recto. X es igual a 90 grados. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. El siguiente ángulo es ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Correcto? Muy bien, entonces, este ángulo X, vamos a poner acá, quiere decir que es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda, ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces vamos a utilizar nuestro transportador para verificar cuánto mide este ángulo. A ver, ahí lo tenemos. Este ángulo indica, como se dibujó hacia la derecha, indica 120 grados. Entonces, es un ángulo obtuso. 120 grados. Muy bien. ¿Ya? El siguiente ángulo es el ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados, ¿correcto? Este ángulo es igual a 180 grados. A ver, mira, date cuenta, ángulo llano. De 0 grados hasta 180 grados, ¿correcto? Entonces, a eso se le llama ángulo llano. Y el ángulo de una vuelta es aquel ángulo
que mide 360 grados. Es un ángulo, como tú puedes ver, esto es una media circunferencia. Una media circunferencia mide 180 grados. Y la otra parte, 180 grados, entonces forma un ángulo de una vuelta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a repasar. Ángulo agudo cuando mide es mayor de 0 grados pero menor de 90 grados. Si yo te pregunto, ¿un ángulo de 25 grados será ángulo agudo? Sí, ¿verdad? ¿Un ángulo de 75 grados será un ángulo agudo? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. El ángulo recto es aquel ángulo que solamente va a medir 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. O sea, el ángulo recto, o sea, mide más de 90 grados el ángulo obtuso, pero menos de 180 grados. A ver, por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 100 grados, ¿será un ángulo obtuso? Sí, ¿verdad? Muy bien. Si yo tengo un ángulo de 125 grados, también es un ángulo obtuso, ¿correcto? Muy bien. Entonces, recuerda que el ángulo obtuso es mayor de 90, pero menor de 180 grados, ¿correcto? El ángulo llano, es aquel ángulo que mide 180 grados, nada más, ¿correcto? Y el ángulo de una vuelta es aquel ángulo que mide 360 grados. A ver, alumno, yo te digo, ¿qué tipo de ángulo es esto? Ángulo recto. ¿Qué tipo de ángulo es esto? Ángulo agudo. ¿Qué tipo de ángulo es esto? Ángulo obtuso. Muy bien. Bien, vamos a continuar con el curso de geometría. Vamos a ver algunas aplicaciones con los ángulos según su medida. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, usando el transportador, mide y clasifica cada ángulo según su medida. ¿Ya? Tenemos la siguiente figura, ¿correcto? Tenemos varios ángulos en esta figura. Vamos a utilizar nuestro transportador. Vamos a medir, por ejemplo, el ángulo A o B. Vamos a ubicar el ángulo A o B. Vamos a medir ahí A o B. El ángulo A o B. Y el ángulo A o B mide igual a 50 grados, ¿correcto? Mide igual a 50 grados. Entonces, ¿qué tipo de ángulo es? Ángulo agudo, ¿verdad? Ángulo agudo. Muy bien. Ahora, veamos el ángulo A o D. Vamos a ubicar A o D. El ángulo A o D, A hasta el D, mira, de acá, el limbo interno, el ángulo A o D mide 120 grados. 120 grados. ¿Y cómo se llama el ángulo que mide mayor de 90 grados? ¿Cómo se llama? El ángulo obtuso. Muy bien. Ángulo obtuso. Ahí está. Muy bien. Ahora nos pide el ángulo AOC. A ver, colocamos el ángulo A al C. El ángulo A al C mide 90 grados. Muy bien. ¿Y cómo se llama aquel ángulo que mide 90 grados? ¿Cómo se llama? Ángulo recto. Muy bien. Ángulo recto. Muy bien. ¿Ya? Siguiente. El ángulo BOC. BOC. A ver, vamos a identificar. Vamos a colocar nuestro transportador. Y tenemos, solamente vamos a mirar del BOC. Nada más. Muy bien. Partimos, contamos. 10, 20, 30, 40. El ángulo BOC mide 40 grados. ¿Y cómo se llama aquel ángulo que mide menor de 90 grados? ¿Cómo se llama? Ángulo agudo. Ángulo agudo que mide menos de 90 grados.
ahora nos piden el ángulo COD. A ver, vamos a ver. Ubicamos nuestro transportador y tenemos del COD. Solamente contamos, ¿ah? Mira, partimos 10, 20, 30. ¿Correcto? Mira, está ubicado acá en el 90, ¿cierto? Vamos. 10, 20, 30. 30 grados. ¿Correcto? Muy bien. Y aquel ángulo mide 30 grados. Y es menor de 90 grados. Y por lo tanto es un ángulo agudo. Muy bien. El ángulo agudo. Nos piden también el ángulo DOE. El ángulo DOE. Vamos a ver. Ubicamos nuestro transportador y tenemos el ángulo D al E. ¿Correcto? Mira, a ver. El D al E. Entonces vamos a contar. El 120 estamos, ¿correcto? Avanzamos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 grados. Muy bien. También es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Muy bien. Ahora nos pide el ángulo AOE. El ángulo AOE. O sea, de acá hasta acá. Fácil, ¿no? ¿Qué ángulo es? A ver, ¿qué ángulo es todo desde la hasta el E? A ver, ¿qué ángulo es todo esto de acá? ¿Qué ángulo es? Ángulo llano, ¿no es cierto? Mira, a ver, toda esta abertura es ángulo llano. Este entonces es un ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. Ángulo llano. Muy bien, ¿correcto? Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Veamos la siguiente interrogante. Relaciona con líneas de diferentes colores. Muy bien. Tenemos el primero. La medida del ángulo COD dice que mide 35 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Será obtuso? ¿Ángulo una vuelta o ángulo agudo? ¿O ángulo recto? ¿Un ángulo llano? ¿O un ángulo obtuso? ¿Qué será? A ver, será un ángulo agudo, ¿no es cierto? Agudo, muy bien. Siguiente. La medida del ángulo EOF, es igual a 120. ¿Cómo se llama aquel ángulo que mide más de 90 grados? ¿Cómo se llama? Ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Ahí está. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente problema. A ver, veamos acá. ¿Cómo se llama el ángulo GOH que mide 90 grados? La medida es 90 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo que mide 90 grados? Ángulo recto. Muy bien. Ángulo recto. Muy bien. Ahora, la medida del ángulo AOB dice que mide 135 grados. ¿Y cómo se llama ese ángulo? Se llama, a ver, ángulo llano, ángulo obtuso o ángulo de una vuelta. Ah, se llama ángulo obtuso. Muy bien. ¿Y cómo se llama el ángulo que mide, el ángulo POQ, que mide 360 grados? ¿Cómo se llama? Ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta. Muy bien. ¿Correcto? Ahí por ahí nos faltó un angulito a colocarlo. ¿Y cómo se llama el ángulo que mide 180 grados? Se llamaría ángulo llano. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, veamos acá. ¿Qué tipo de ángulo es según su medida? A ver, ¿qué tipo de ángulo es para ti esto? ¿Qué tipo de ángulo? A ver, vamos. El ángulo AOB, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo recto. Muy bien, es un ángulo recto. Muy bien, ¿correcto? A ver, veamos la siguiente figura. A ver, míralo bien la figura. ¿Qué tipo de ángulo es para ti? A ver, ¿qué tipo de ángulo? A ver, ¿recuerdas? El ángulo... A ver, vamos a ponerlo acá. Ángulo POQ. Vamos a ponerlo acá. Ángulo POQ. ¿Qué tipo de ángulo es? Ángulo llano. Ángulo llano. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. ¿Qué tipo de ángulo es esto? A ver, ¿qué tipo de ángulo? Ángulo agudo. El ángulo COB o BOC es igual a un ángulo agudo.
Muy bien. Y por último, ¿qué tipo de ángulo será el ángulo MON? A ver, esta abertura, ¿qué tipo de ángulo es? Ángulo obtuso, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Ángulo MON es igual a obtuso. Muy bien, gracias. Hasta atención.